Hola amigos de la programación. En el día de hoy vamos a explicar un método para estimar el tamaño del software que se llama método basado en sustitutos o ProV. No olviden suscribirse al canal, darle clic en la campanita de notificaciones y me gusta si les agrada este video. Bienvenidos. Este es el tercer video de la serie de PSP 1.0 y 1.1. En él vamos a ver en detalle cómo se aplica el método ProV visto en el video anterior para estimar el tamaño de programas de software. Entonces, el método ProV o basado en sustitutos está formado por las siguientes etapas. Lo primero que se debe hacer es realizar un diseño conceptual del programa que yo voy a desarrollar. Lo segundo es identificar y clasificar los sustitutos o proxies. Lo tercero es estimar el tamaño de otros elementos diferentes a los que ya estimé. Y lo cuarto es estimar el esfuerzo, los recursos generalmente dados en tiempo. Por último es estimar ya el tamaño del programa, y el tamaño me va a ayudar a mí a identificar o a estimar el tiempo de desarrollo. Vamos a verlos detalladamente. Diseño conceptual. Se parte de una serie de requisitos que se le dan al desarrollador para que haga. La idea es identificar de esos requisitos las funciones del producto que se van a desarrollar. Después de eso yo hago un modelo conceptual, los elementos principales que me definen las partes específicas del programa que se va a realizar. Casi que divido el gran sistema que va a hacer en sistemas más pequeños y puedo utilizar subsistemas o puedo utilizar componentes, conceptos, procedimientos, pantallas, cuadritos, circulitos, es decir, cualquier elemento que me ayude a identificar cuáles son los componentes posibles de ese programa. No olvidemos que estamos hablando de componentes PSP, que son componentes de un programa pequeño para desarrollar en días. Este diseño conceptual no debe ser detallado y la recomendación simplemente es que no debería tardar más de 20 minutos, bueno, quizás media hora para hacerlo en programas pequeños. No olvidemos algo. PSP hace parte del proceso de desarrollo personal de un programador individual que posiblemente hace parte de un equipo de trabajo. El equipo de trabajo tiene todo un proyecto grande que puede ser de meses, pero aquí estamos hablando de la planeación del desarrollador individual que está desarrollando para un programa que va a ser una semana y que va a necesitar negociar o que va a necesitar hacer estimaciones del programa o del trabajo que va a hacer en esa semana y por lo tanto o en cada semana, llegado el caso, y por lo tanto le servirá para negociar o con sus clientes, o le servirá para negociar con sus jefes, con el jefe de proyecto, el desarrollo y los tiempos. Es bueno tener eso en cuenta, estamos hablando de ese tipo de planes y de ese tipo de estimaciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un diseño conceptual muy básico. Aquí, por ejemplo, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver algunos elementos. Voy a de nuevo aquí. Aquí tenemos uno que dice que ahí parece ser un sistema para calcular métricas y aquí dice que, por ejemplo, hay un lector de un repositorio de datos seguramente. Aquí lo tenemos. Aquí hay un módulo o algo que se ha especificado, una función que calcula los indicadores. Hay un preprocesador de datos que seguramente utiliza este señor de acuerdo a esta relación para preprocesar. Aquí generará seguramente un dashboard gráfico con esos indicadores y aquí pues simplemente parece ser un controlador general de todos estos elementos que están aquí. Es un ejemplo que está allí simplemente puesto a manera de entender cuál es el diseño que estamos hallando aquí o el diseño concepto que estamos definiendo. Después de eso, debo identificar los proxies. Ya sabemos que decir de una vez las líneas de código de esto es muy difícil. Lo que vamos a hacer es utilizar proxies, sustitutos. Resulta que en el Carnegie Mellon, en particular en el Instituto de Software, han desarrollado o han definido ya por defecto una serie de proxies que uno puede utilizar, pero realmente es que uno podía definir sus propios proxies. Ellos han definido que hay proxies donde se hacen cálculos, que hay componentes de eso donde son de entrada y salida en disco.
o en bases de datos, etcétera, en almacenamiento secundario. Hay unos que tienen que ver mucho con la lógica del negocio, con la lógica de lo que se está haciendo. Hay unos que manejan directamente datos, hacen procesamiento de datos. Hay unos que hacen procesamiento de texto. Y hay unos que son de configuración. Como les digo, yo puedo tener otros. Y además, han identificado estos posibles tamaños de los componentes de arriba, que serían los equivalentes a las habitaciones, en el caso de la analogía con la construcción de una casa. Aquí estamos hablando de que hay very small, muy pequeño, small, pequeño, medium, medio, large, largo o grande, very large o muy grande. Ellos han definido que cada uno de esos puede tener un tamaño de estos. Entonces, ¿la idea cuál va a ser? Que la clasificación de los proxies va a ser que a cada uno de estos elementos que teníamos anteriormente, a estos, los vamos a clasificar a ver a qué tipo de proxy pertenece y cuál es su tamaño. Si lo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, estamos diciendo que estos son de entrada y salida, que este es de lógica, que este es de cálculo y que este es de datos. Ese es el primer paso. Lo segundo es decir que estos dos son small, son pequeños, estos dos son medium, que este de aquí es large. Entonces, miren el paso. Divido el sistema que voy a desarrollar en esa semana o en esos pocos días, lo divido en componentes pequeños para desarrollar. Luego los clasifico de acuerdo al tipo de proxy, entrada, salida, lógica, datos, texto, setup, y luego le doy el tamaño de acuerdo a lo que yo como programador conozco. Como les decía, es verdad, hay ciertos grados de incertidumbre, algunos de ustedes están diciendo eso, pero es un grado de incertidumbre que a medida que yo voy aplicando el proceso, voy mejorando. Luego, como ya clasifiqué estos proxies, ya puedo hacer una primera estimación del tamaño. ¿Por qué? Porque esta estimación del tamaño que vamos a llamar TA serán las líneas de código que vamos a obtener aplicando esos proxies. Vamos a utilizar datos históricos. Si no los tenemos, resulta que el Software Engineering Institute del Carnegie Mellon haya hecho una tabla por defecto que la podemos utilizar si no tenemos nuestra propia tabla. Y ellos aquí, a este lado, en esta columna, me tienen identificados los proxies, los diferentes tipos de proxies, y aquí, en estas de acá, tengo el número de líneas de código que serían, por ejemplo, para una función, un componente muy pequeño donde hace cálculos. Este sería, por ejemplo, el número de líneas de código 16.5, sería el número de líneas, para un componente de entrada y salida medium. Y, por ejemplo, 77.66 es el número de líneas de código que se obtiene para hacer un very large o un módulo muy grande donde se va a gestionar o se va a manejar texto, porque estamos haciendo text mining en esta parte de aquí. Entonces, si ven la lógica, ya esta tabla la podemos utilizar. Realmente existen métodos para calcular esto, ya no con los datos del Carnegie Mellon, sino con datos históricos que yo tenga. Pero esta tabla realmente que es de bastante utilidad, perdón por el enredo que tuve ahí. Entonces, tengo el tamaño, porque como ya tengo el número de componentes, digamos en este caso serían dos small, uno de datos, uno de entrada-salida, uno medio, dos medios, perdón, uno de lógica y uno de entrada-salida y uno de cálculo, pues aquí me daría a qué corresponde el de entrada y salida medio, el de datos medio, pequeño, etc. Así tengo el tamaño de proxies. Es claro, dividí el sistema que iba a desarrollar en estos días en subsistemas pequeños, en componentes pequeños. Lo clasifiqué cada uno de acuerdo al tipo de proxies que tenemos. Y le di un tamaño de acuerdo a mi experiencia, que puede ser pequeño, mediano, largo, muy grande, muy pequeño, etc. Y después utilizo la tabla del Carnegie Mellon para hacer la multiplicación por cada uno de los proxies y el tipo de proxy, y así obtengo un total, que es el número de líneas. Ahora, resulta que hay otros elementos de los cuales yo ya tengo que hacer. Es posible que ya una vez tenga eso, es posible que yo reutilice líneas de código de otro software. Eso ya lo hemos visto en PSP 0.1. A esto lo vamos a llamar líneas base, que es de adición. Y es posible que yo también modifique alguna de esas líneas que ya tengo que adicionado como líneas base. A eso lo voy a llamar N. Entonces, finalmente, el tamaño estimado total va a ser el valor que obtuve por los proxies más las líneas base más las líneas que de pronto modifico en el total del programa. Eso va a ser estimado con los proxies.
Esta estimación que está ahí, de las líneas base y de líneas modificadas, se basa, en este caso, para que miremos que esto es para que entendamos el proceso, pero esto lo hará el proceso Dashboard, se basa en los datos históricos que ya tenemos. ¿Por qué es importante hacer esto? Esto no es un invento ni es algo que no funcione. El CMMI, que es el instituto que da una de las certificaciones más buscadas en el desarrollo de software, ha hecho con miles y miles de programas el análisis estadístico y ha encontrado una correlación entre el número de líneas de código y el esfuerzo que se necesita. Y por eso es que es importante este método. Algunos dirán, esas líneas de código, ¿esto para qué? ¿Qué me va a poner a mirar? No, es que esto ha funcionado. En muchas empresas, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Airbnb está por ese lado también, que utilizan o que se han certificado en CMMI, pues, o que utilizan PSP y TSP para sus desarrollos, dan información y han demostrado, ya no es una opinión, ya es un hecho de que hay una correlación entre el número de líneas de código que un desarrollador tiene que hacer y el tiempo estimado. Entonces, por eso es que es importante hacerlo. Y la idea es que nosotros vamos a, pero se va a hacer una regresión lineal. Si existe esa relación, la idea cuál es, que si yo tengo ya, si existe la relación, si yo tengo ya uno de los dos datos aquí, pues puedo calcular o proyectar el otro. Si ya tengo unos datos históricos, con los datos históricos yo puedo hacer utilizar regresión lineal para que dado uno de los dos pueda calcular el que me falta. Entonces, dado X, puedo calcular Y. Eso es lo importante de eso. Es decir, dado el tamaño, que podría ser lo que puedo calcular, puedo obtener Y, que va a ser el tiempo. Me va a ser lo que voy a utilizar. Entonces, aquí vamos a ver algo de fórmulas muy sencillas. Como les digo, es importante como ingenieros entenderlas, como desarrolladores de software entenderlas, pero realmente esto lo hará el sistema si yo he sido juicioso, el Software Process Dashboard, si yo he sido juicioso registrando la información histórica. Entonces la regresión lineal es que me dice que dado X, yo puedo obtener Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede ser X? ¿Qué puedo ser Y? Puede ser el tamaño estimado o puede ser el tiempo estimado. Los valores de estos dos parámetros, beta sub 0 y beta sub 1, son diferentes, tanto si yo voy a calcular el tamaño estimado o si voy a calcular el tiempo estimado. Y van a depender de los datos históricos. No se preocupen que si no tenemos datos históricos también se puede aplicar el método, pero obviamente la exactitud o la incertidumbre va a ser mayor. Como decía ahí, beta sub 0 y beta sub 1 se calculan con datos históricos y son diferentes, esas constantes son diferentes para el caso de que esté calculando el tiempo o que esté calculando el tamaño. Y no olvidemos algo importante que dije acá, y es, dado X, puedo calcular Y. ¿Por qué? Porque estamos aplicando regresiones lineales. Para X se utiliza el tamaño del proxy E y para Y se utiliza el valor real que tenemos en algunos de los casos, en el caso de que estemos aquí definiendo, de que ya hemos calculado el proxy. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los parámetros? Porque realmente lo que ya sabemos calcular el proxy, lo que y nos interesa ahorita es calcular los parámetros beta sub 0 y beta sub 1. Para eso el método B nos da 4 alternativas. La primera es, por decirlo de alguna manera, que no suena bien, pero es a juicio del desarrollador, es decir, casi que adivinando. Dele un valor a B sub 0 y a B sub 1. La segunda es utilizar promedios históricos, solamente el promedio que tengo con respecto a los desarrollos anteriores en líneas de código o en tiempo. La tercera es utilizar una regresión lineal con las líneas adicionadas y modificadas. Y la última es una regresión lineal ya con estimación del proxy. Para esa voy a necesitar mucha más información. Como resumen, ¿qué podemos decir? Bueno, antes de pasar aquí, estos métodos los permite seleccionar la herramienta cuando yo voy a utilizarla, a ver qué datos tengo. Es decir, en el primero, pues yo pongo lo que quiera con B sub 0 y B sub 1. En la segunda, en la que llamamos A y C, utilizo simplemente promedios. De pronto no he calculado muchos datos históricos, pero tengo algún promedio por allí, lo pongo. En la B y en la A, si utilizo ya regresión lineal, la primera utilizo solamente los datos adicionados y modificados
planeados como datos de entrada, y en la A, que es la que me interesa, ya sí puedo utilizar una estimación con los proxies donde ya necesito información. Generalmente voy a necesitar diferentes datos ya registrados en PSP 0 y 0.1 y ojalá en 1 para poder obtener valores más exactos. Entonces, en resumen, ya hemos visto que el método PROVE se puede aplicar no solo para la analogía que vimos en el video anterior de la construcción de casas, sino para los proxies identificados en el desarrollo de software. En el desarrollo de software vimos una clasificación de proxies, el Carnegie Mellon, vimos entrada-salida, cálculos, lógica, texto, datos, setup, entre ellos, y vimos que esto funciona gracias a la correlación que existe entre el tamaño, es decir, las líneas de código y el tiempo de desarrollo. Yo utilizo un método basado en regresión lineal, que es el método PROVE, y en el cual, dado uno de los valores, yo puedo obtener el otro, gracias a unos parámetros que se deben calcular de acuerdo a 4 métodos que nos establece PSP0. No se preocupen si esa parte de matemática está muy gruesa, igual pueden hacer dos cosas. Una, obviamente en la red va a haber mucha información en donde profundizar más y yo pondré algunos links en los videos para que lo puedan visualizar, pero la verdad es que si utilizamos el Process Dashboard, pues allí podemos hacer registro de datos históricos y el Process Dashboard se encarga de hacer estos cálculos matemáticos. Pero es bien importante entenderlos. Muchas gracias por su atención, espero que el video les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito como siempre a que se tomen un cafecito.